Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El título lo deja bastante claro de qué vamos a hablar, de cómo la meditación ha mejorado mi vida y por qué deberías practicarla. Y me gustaría empezar con mi historia con la meditación. La primera vez que supe sobre ella, que oí hablar de ella, fue cuando hace unos 10 años en El Hormiguero le preguntaron a Pablo Motos que de todos los actores de Hollywood a los que había entrevistado y con los que había conversado, qué era lo que todos tenían en común o le habían dicho que el hábito que practicaban. Y la mayoría, bueno, tras pensarlo durante un tiempo, la mayoría le había dicho que practicaba la meditación. Posteriormente, también vi un vídeo de David Lynch, el famoso director, donde hablaba bastante de la meditación trascendental, contaba sobre ella y decía cómo le había abierto una vía hacia la creatividad, muy importante. Yo, como siempre, he valorado mucho la creatividad, eso hizo que me llamara bastante la atención. Y hay una frase de David Lynch que dice que la meditación te ayuda a ser cada vez más tú mismo y una mejor versión de ti. Algo que es bastante atractivo para mí. También se unió que por mi forma de ser o por mi tipo de mente, yo tenía, bueno, siempre he sido muy activo a nivel mental, no tanto físico. Físico podría a lo mejor estar tirado en el sofá, pero sin embargo durante ese tiempo todo el rato tener pensamientos, un flujo constante y muy activo de pensamientos. Y claro, cuando tienes ese nivel de pensamientos es complicado encontrar claridad y te cuesta también concentrarte en algo en concreto. Es como que siempre estás imaginando y pensando. Y sin duda la meditación es una forma, ahora después os contaré más en profundidad, pero sin duda la meditación es una forma de modificar un poco eso y de hacerlo más fácil para convivir con ese tipo de mente. Entiendo que la meditación no es para todo el mundo, no estoy diciendo que todo el mundo debería practicar meditación, pero sí que es cierto que la alabo bastante porque en mi caso particular me ha servido mucho y me ha mejorado mucho como persona. Y también mi foco en las cosas, mi atención y mi forma, mi estado de ánimo incluso. Me ha aportado calma ante situaciones de estrés y también me ha pasado algo que con el tiempo que llevo meditando, soy capaz de, cuando tengo algún pensamiento intrusivo en algún momento de mi día, lo puedo identificar y salirme afuera de mi cabeza para tratarlo fríamente, ¿no? Para no dejarme llevar por esa emoción, sino poder ponerle en un contexto y un nombre para poder identificarla y tratarla mejor. Verla también de forma analítica, en lugar de emocional. Yo es cierto que siempre desde la mente he tratado de controlarlo todo, desde siempre que recuerdo, vamos. Lo cual, o sea, me encanta, me gusta ser así, pero en ciertas ocasiones es un poco incómodo y un poco peligroso porque tienes a veces también que dejar ir y no racionalizar las cosas demasiado. Y bueno, al final también la meditación, claro, mejora el enfoque y la eficacia en lo que haces, lo cual es muy importante y lo cual os confesaré que en los últimos meses estoy bastante implicado en trabajar eso y en poder mejorar, porque al final no importa tanto las horas que le dediques a algo, sino la cantidad de foco y de intensidad que le puedas dedicar. La meditación, nos vamos un poco al origen, viene principalmente del hinduismo y del budismo, las dos religiones orientales. La meditación es una parte bastante importante del yoga, por lo que, bueno, al final también el yoga viene de la India, entonces el hinduismo y el yoga están muy relacionados y tiene una parte importante. Y por el otro lado está el budismo, que el budismo al final la meditación la usaban o era una forma de llegar a la iluminación espiritual o religiosa. Todo esto surgió en Asia y quien la trajo un poco al mundo occidental, empezando en Estados Unidos, fue a través del mindfulness.
lo cual la palabra que seguramente habréis escuchado que se traduce como atención plena en lo que estás haciendo. Y eso lo hizo más fácil de llegar a eso, tanto a Europa como a Estados Unidos. Yo hice un curso, de hecho yo me inicié como tal en la meditación haciendo un curso de mindfulness y después de eso ya practiqué yo por mi cuenta. Al final pues me considero alguien muy pragmático, entonces como veía que me hacía bien, que me venía bien para mi día a día, para, pues como ya os he comentado antes, para mi tipo de mente, para mi personalidad incluso, pues lo seguí haciendo. Os advierto también de que si lo vais a hacer tenéis que tener paciencia. O sea, no es algo que se noten los resultados, sean resultados muy palpables en muy poco tiempo. De hecho, seguramente al principio lo notéis más cuando no lo hagáis. O sea, de repente si lleváis un mes o dos practicando, no notaréis tanto como si de repente dejáis de practicar durante 2 o 3 días. Ahí sí que sentiréis que necesitáis volver a practicar. Os confieso que también he tenido con la meditación, más en el pasado, una especie de dilema moral porque yo no me considero alguien demasiado espiritual y no me interesan tampoco los dogmas ni las religiones mucho. Pienso que creo más en la individualidad de pensamiento y de criterio. Por lo que a veces, pues eso me planteaba, digo, ¿cómo puedo yo hacer una práctica que tiene tantos... está tan implicada, ¿no?, con la religión, si yo no soy religioso? Pero al final, como os he comentado hace un momento, pues a nivel práctico yo notaba que me venía bien y que merecía la pena seguir practicándolo. Os cuento también que las meditaciones guiadas son buenas para empezar y principalmente tienen el propósito de llevarte hacia un estado mental concreto. Hay, por ejemplo, sobre relajación, te van guiando para llegar a un estado de relajación profunda. También hay de dormir. De hecho, yo practiqué durante un tiempo, me costaba dormir y todas las noches me ponía una meditación guiada para dormir, cuyo principal objetivo era centrarte en las diferentes partes del cuerpo individualmente y para al final quedarte dormido. A mí, en general siempre, salvo esta excepción que os he dicho con el sueño, para dormir, no me han gustado demasiado las meditaciones guiadas. Os cuento por qué. Principalmente porque me sacan bastante del estado de relajación. Para mí meditar es un estado de estar conmigo mismo, de introspección, de mirar un poco, de aportarme calma. Sin embargo, con las meditaciones guiadas lo que me suele pasar es que me desconcentra la voz de la persona que la está haciendo, o incluso me desconcentra el tener que estar todo el rato pensando en lo que voy a hacer después, en lo que me manda, si lo hago bien, si no lo hago bien. Es como que crea un poco en mí un estado ciertamente neurótico en el que pienso más. O sea, hay más flujo de pensamientos cuando mi objetivo es que haya menos, justamente lo contrario. Sobre cuándo practicarla, por ejemplo, yo he probado un poco todas las etapas del día, pero las que más se aconsejan o las que más en mi caso me han venido bien son por la mañana y por la tarde. O sea, por la mañana y por la noche. Justo después de despertarte o justo antes de dormirte. Justo después de despertarte es la que hago actualmente. Hago más o menos unos 15 minutos y lo tengo bastante instalado. Empecé también, en parte estoy recordando ahora, empecé a hacerlo por la mañana porque cuando me levantaba, claro, a muchos os pasará y a mí me pasaba, cuando te levantas a veces lo primero que haces es de repente, no sé, encender el móvil o mirar si tienes algún WhatsApp, te pones a contestarlo en lugar de dejar bastante el móvil aparte. Y me sirve mucho, todavía lo sigo haciendo, el levantarme y simplemente ponerme directamente a meditar, saber que tengo que hacer eso y que durante un tiempo no voy a... Claro, ni pienso en el móvil. Bueno, eso ya os contaré en otro episodio porque es bastante largo, como la rutina de mañana. Pero sé que durante esos 15 minutos estoy centrado en eso y no pienso en nada más.
Por la noche también es cierto que para relajaros, para dormir, puede venir bien. Pero al final es un poco todo prueba y error, ¿no? Es como todo, no... O sea, al final lo que tenéis que hacer es tener vuestro criterio propio y cómo os venga bien, cómo lo podáis adaptar a vuestra rutina. Y conocer si es para vosotros o no. En cuanto a beneficios mentales, pues te aporta, como ya he dicho antes, concentración, tienes más facilidad para concentrarte y mayor nivel de concentración. Y te aporta también un estado de calma. Al final yo me he dado cuenta con la práctica continuada que aunque sean 15 minutos, claro, si te pones durante 24 horas, practicas 15 minutos. Pero después quedan, pues eso, 23 horas y 45 minutos donde no estás practicando. Pero simplemente ese momento, ese rato, te crea un pozo en ti y hace que afrontes el día con cierto estado de calma, ¿sabes? No reaccionas demasiado a las cosas, ni... Te tomas todo con más... no diría más ligereza, pero como que no le das tanta importancia a cosas que son bastante banales y sin embargo luego a tus objetivos pues sí que estás más dispuesto a poder centrarte en ellos. En cuanto a motivaciones individuales, pues pensad que no os desesperéis, ni penséis que, pues eso, que tenéis que hacer nada espectacular o nada muy complicado. Porque yo recuerdo cuando al principio empecé que claro, la mayoría de la gente, incluso hoy, le preguntas qué piensan que es la meditación y te dicen que es dejar la mente en blanco. Y es más bien todo lo contrario. O sea, la mente en blanco nunca la vas a poder dejar. Nunca vas a conseguir la iluminación de no tener ningún pensamiento. Sino que lo que vas a hacer es, pues eso, escuchar tus pensamientos. Es escucharte a ti mismo y sin juzgarlos, que vayan pasando. Hay un símil que me encanta, que es pensar como en un río, ¿no? En un río va bajando el agua, va pasando el agua, pasando, y en el mismo sitio del río todo el rato pasa agua, pero siempre es agua distinta. Pues en los pensamientos es eso, te pueden venir pensamientos. Pero al principio, en mi caso sobre todo, me venían muchísimos pensamientos todo el rato. Era un avasallamiento de pensamientos. Y sin embargo vas siguiendo con la práctica y llega un momento en el que van viniendo más poco a poco. O sea, ese flujo constante, volvemos a lo del río, se va frenando y ya no va siendo tan agobiante. Y también al tener más claridad, eso te convierte en alguien que elige lo que le interesa realmente, lo que quiere hacer y también en qué se quiere concentrar. O sea, te da mucha más claridad a nivel vital, lo cual a mí me parece algo crucial. Y más hoy en día en el que estamos llenos de distracciones a nuestro alrededor y de estímulos. Entonces saber seleccionar qué es lo que te importa y qué no, y tener la claridad para llevar a cabo lo que sí que te gusta y para mí lo veo, o sea, yo en mi vida es una de las cosas que más valoro. También es cierto que la meditación a veces se puede ver como algo un poco complejo o que puede llegar a costar, pero ya simplemente con que tal vez empieces a respirar durante unos minutos, o incluso cuando te viene algo, o sea, cuando tienes alguna reacción a algo, pues yo que sé, que tienes un disgusto de algún tipo, o a lo mejor tienes una conversación acalorada, por ejemplo, con tu pareja, pues antes de sobre reaccionar y de a lo mejor hacer cosas o decir que no querrías, simplemente compararte y hacer 10 respiraciones seguidas, profundas, ya puede cambiar bastante tu estado de ánimo. Y la meditación es algo que hay que elegir también. Hay que elegir como parte de tu camino de autocrecimiento y de autoconocimiento. Entonces, probadlo y si veis que os encaja, simplemente pues hacedlo y da por ello. Yo os lo recomiendo, os he contado un poco mi caso, pero tenéis que descubrirlo por vosotros mismos. Así que nada, muchas gracias por escuchar, por estudiar iba a decir, también, por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao.